Los investigadores y científicos han dependido en gran medida de los fósiles y restos humanos para ofrecernos una idea de cómo era la vida en nuestro planeta antes de que la civilización y el mundo moderno tomaran el control. Pero a veces descubren más de lo que esperaban. Como es el caso de Otzi, el hombre de hielo, la momia humana natural más antigua conocida de Europa, quien podría estar relacionado con las misteriosas y extrañas muertes de varios investigadores conectados con su descubrimiento. Hoy emprendemos nuestra propia expedición para mostrarte la trágica historia de Otzi, el cavernícola no muerto, e intentaremos descubrir la verdad detrás de la maldición de este cadáver congelado. Otzi, quien es conocido por muchos nombres como el hombre de hielo de Tirol, el hombre de Similaun, Fritz congelado y el hombre de Tisenjoch, es la momia natural de un hombre que vivió entre 3400 y 3100 a.C., como la momia humana natural más antigua conocida de Europa. Otzi ofrece una visión sin precedentes de los europeos de la Edad del Cobre. Se cree que el hombre de hielo congelado fue asesinado debido al descubrimiento de una punta de flecha incrustada en su hombro izquierdo y varias otras heridas. La naturaleza de su vida y las circunstancias de su muerte son objeto de mucha investigación y especulación. Otzi fue descubierto por los turistas alemanes Helmut y Erika Simon el 19 de septiembre de 1991 mientras caminaban por la cresta este de los últimos picos de los Alpes de Ötztal en la frontera entre Austria e Italia, cerca del monte Simeón y el paso Tisenjoch. Cuando la pareja vio el cuerpo por primera vez, ambos creyeron que se habían encontrado con un alpinista fallecido recientemente, hasta que una investigación más profunda reveló que era un hombre de las cavernas antiguo, bien conservado por la montaña helada. Al día siguiente, un gendarme de montaña y el encargado de la cabaña Simeón cercana intentaron por primera vez sacar el cuerpo, que estaba congelado en el hielo por debajo del torso, usando un taladro neumático y piolets, pero tuvieron que rendirse debido al mal clima. El cuerpo fue extraído de manera semioficial el 22 de septiembre de 1991 y rescatado oficialmente al día siguiente. Fue transportado a la oficina del forense en Innsbruck, junto con otros objetos encontrados cerca, y examinado por el arqueólogo Konrad Spindler de la Universidad de Innsbruck. Él fechó el hallazgo en aproximadamente 4000 años de antigüedad, basándose en la tipología de un hacha entre los objetos recuperados. La causa de muerte de Otzi permaneció incierta durante aproximadamente 10 años después de que se descubrió su cuerpo. Inicialmente se creyó que el hombre de Similaun murió por exposición durante una tormenta invernal, pero después se especuló que podría haber sido víctima de un sacrificio ritual, quizá por ser un jefe. Esta explicación se inspiró en teorías previamente propuestas para los cuerpos del primer milenio antes de Cristo, recuperados de turberas, como el hombre de Tollund y el hombre de Lindo. En 2001, radiografías y una tomografía revelaron que Otzi tenía una punta de flecha alojada en su hombro izquierdo y un pequeño desgarro correspondiente en su abrigo cuando murió. El descubrimiento de la punta de flecha llevó a los investigadores a teorizar que el hombre de Tisenjoch murió por pérdida de sangre debido a la herida, la cual probablemente habría sido fatal, incluso si las técnicas médicas modernas hubieran estado disponibles. Investigaciones adicionales encontraron que el asta de la flecha había sido retirada antes de la muerte y un examen minucioso del cuerpo reveló moretones y cortes en las manos, muñecas y pecho, así como trauma cerebral indicativo de un golpe en la cabeza. Actualmente se cree que Otzi murió desangrado después de que la flecha le destrozó la escápula y dañó nervios y vasos sanguíneos antes de alojarse cerca del pulmón. Un análisis reciente de ADN afirmó haber revelado rastros de sangre de al menos otras 4 personas en su equipo, 1 en su cuchillo, 2 en una sola punta de flecha y un cuarto en su abrigo. Las interpretaciones de estos hallazgos especularon que Fritz el congelado mató a 2 personas con la misma flecha y pudo recuperarla en ambas ocasiones, mientras que la sangre en su abrigo provenía de un camarada herido que pudo haber llevado sobre su espalda. La postura y muerte de Otzi con el cuerpo congelado, boca abajo y el brazo izquierdo doblado sobre el pecho podría respaldar la teoría de que antes de que ocurriera la muerte ya se había establecido el rigor mortis. El hombre de hielo fue volteado boca abajo en un intento de quitarle el asta de la flecha. En 2010 se propuso que Otzi murió a una altitud mucho más baja y fue enterrado más arriba en las montañas, como lo planteó el arqueólogo Alessandro Vanzetti de la Universidad Sapienza de Roma y sus colegas. Según su estudio de los objetos encontrados cerca de Otzi y sus ubicaciones, es posible que el hombre de hielo haya sido colocado sobre lo que se ha interpretado
como un túmulo funerario de piedra. Eso posteriormente fue movido con cada ciclo de deshielo, lo que creó una mezcla acuosa y fluida impulsada por la gravedad antes de volver a congelarse. Mientras que el arqueobotánico Klaus Oglo, de la Universidad de Innsbruck, está de acuerdo en que el proceso natural descrito probablemente causó que el cuerpo se moviera desde la cresta. En cuanto a la formación de piedras, señaló que el artículo no proporcionó evidencia convincente para demostrar que las piedras dispersas constituían una plataforma funeraria. Además, el antropólogo biológico Albert Zink sostiene que los huesos del hombre de hielo no muestran dislocaciones que hubieran resultado de un deslizamiento cuesta abajo y que los coágulos de sangre intactos en su herida de flecha mostrarían daños si el cuerpo hubiera sido movido montaña arriba. En cualquier caso, la teoría del entierro no contradice la posibilidad de una causa violenta de muerte. Influenciados por la maldición de los faraones, según la cual una maldición puede caer sobre cualquiera que perturbe la momia de un antiguo egipcio, y por el tema mediático de las momias malditas, se ha afirmado que Otzi de hecho está maldito. La afirmación gira en torno a las muertes de varias personas relacionadas con el descubrimiento, recuperación y posterior examen del hombre de hielo congelado. En 1992, Rainer Hinn, quien tuvo el honor de colocar los restos congelados de Otzi en una bolsa para cadáveres, murió en un trágico accidente automovilístico mientras se dirigía a una convención donde planeaba hablar sobre los orígenes de Otzi. Esto sucedió un año después de que se descubrieran los restos del hombre congelado, convirtiendo a Rainer en la primera posible víctima de la maldición de Otzi. Kurt Fritz ocupó su lugar en la historia al guiar a los investigadores hasta el cuerpo de Otzi y organizar el transporte de sus restos. Su muerte prematura ocurrió un año después de la de Rainer Hinn, cuando una avalancha le quitó la vida durante una expedición. Aunque la muerte de Fritz pudo haber sido un desafortunado accidente, parece importante señalar que él, siendo un guía experimentado, fue el único miembro de su grupo que falleció en la avalancha. Helmut Simon, quien descubrió a Otzi junto con su esposa Erika, recibió mucha atención mediática y algo de compensación por este hallazgo tan raro, pero también pudo haber sido víctima de la maldición del hombre de hielo. En octubre de 2004, el experimentado excursionista cayó más de 90 metros y murió mientras caminaba por los Alpes. Debido a las malas condiciones climáticas, los equipos de búsqueda y rescate tardaron 8 días en recuperar su cuerpo. Aunque Dieter Warneck no formaba parte del equipo original de excavación o investigación de Otzi, él lideró el equipo de búsqueda tras la desaparición de Helmut Simon en los Alpes. Pocas horas después del funeral de Simon, Warneck sufrió un inesperado ataque al corazón. Un gran crítico, el principal experto mundial en Otzi, Konrad Spindler, no creía en la maldición. Incluso bromeó al respecto en una entrevista diciendo: "Creo que es una tontería. Todo es puro sensacionalismo de los medios. Lo siguiente que dirán es que yo seré el próximo". Coincidentemente, o debido a la siniestra maldición, Spindler fue, de hecho, la siguiente persona relacionada con Otzi que murió. Falleció en 2005 debido a complicaciones por esclerosis múltiple. Rainer Holz fue la única persona a la que se le permitió filmar la recuperación del cuerpo de Otzi, lo cual más tarde convirtió en un documental de 1 hora de duración. Murió de un tumor cerebral poco después de terminar su película. Tom Lowe fue el primer investigador en descubrir evidencia sumamente importante en la ropa de Otzi. Sus hallazgos indicaron que el hombre de hielo había muerto durante un conflicto violento debido a la presencia de varios tipos de sangre en la tela y las herramientas. Irónicamente, Lowe finalmente murió debido a una enfermedad sanguínea hereditaria que no fue diagnosticada hasta después de que comenzó a estudiar los restos de Otzi. Hasta la fecha se han relacionado 7 muertes con el descubrimiento de Otzi y se han atribuido a su maldición. El debate sobre si la maldición del hombre de hielo es real continúa hasta el día de hoy. Por un lado, hay demasiadas circunstancias extrañas alrededor de los restos momificados como para descartar la teoría de una maldición real. Pero por otro lado, cada desgracia podría atribuirse a un incidente aislado. Teniendo en cuenta que cientos de personas han estado involucradas en la recuperación e investigación de Otzi, estas tragedias probablemente no sean más que coincidencias profundamente desafortunadas. O tal vez realmente se lanzó una maldición sobre aquellos que estuvieron directamente relacionados con el descubrimiento original y la remoción de su cuerpo. En 2017, el cineasta alemán Felix Brandau estrenó el drama de aventuras germano-italo-austríaco Der Mann aus dem Eis, o simplemente El hombre de hielo, que retrata una versión ficticia de los últimos días de Otzi en la Tierra hace más de 5.300 años.
una trama de venganza para buscar justicia contra el clan que atacó a su tribu y asesinó brutalmente a su familia. La película fue filmada en los Alpes tiroleses y bávaros, cerca del lugar real donde se descubrió a Fritz el congelado, y presenta casi ningún diálogo, con la mínima cantidad de diálogo hablado en una versión temprana y reconstruida de un rayético no traducido, un idioma hablado en los Alpes orientales en tiempos prerromanos y romanos. Después de escribir el primer borrador de su guión, Randau contactó al Museo de Arqueología del Tirol del Sur y conoció a la directora del museo, Angelique Fleckinger, quien se convirtió en asesora científica de la película. Aunque la historia de Randau es ficticia, contrató a un perfilador para verificar todos los hechos sobre Ötzi y confirmó que todo lo que se muestra en cámara podría haber sucedido en la vida real. Casi todos los hechos científicos que conocemos sobre el hombre de las cavernas no muerto se incluyeron en la película, desde el diseño de su vestuario hasta los más de 60 tatuajes encontrados en su cuerpo y, finalmente, la causa de su muerte. Incluso los objetos encontrados con el hombre de hielo se usaron para crear todos los accesorios de la película. Aunque la película de Randau no arroja luz sobre los orígenes de la maldición de Ötzi, ni siquiera reconoce su credibilidad, sí retrata sus últimos días violentos, como lo indican las heridas descubiertas por los investigadores en el cuerpo del hombre de las cavernas. Puede que nunca se demuestre en nuestra vida si las maldiciones son reales o no, pero es fascinante pensar que un antiguo hombre de las cavernas congelado en el tiempo podría estar de alguna manera relacionado con numerosas tragedias modernas. No importa de qué lado del argumento estés, es innegable el efecto que el descubrimiento de Ötzi ha tenido en la visión moderna de los tiempos antiguos. Quizás encontremos a más como Ötzi y aprendamos aún más sobre el mundo antes de nuestro tiempo, o tal vez seamos víctimas de aún más maldiciones. De cualquier manera, si eres del tipo supersticioso, entonces quizá quieras mantenerte alejado del Museo Arqueológico del Tirol del Sur, en Bolzano, Tirol del Sur, Italia, donde los restos y pertenencias de Ötzi están en exhibición con fines educativos.